hasta ayer tenía una enseñanza montada y me puse a buscar al Señor, una enseñanza muy poderosa, la daré en su momento, pero yo sentí que Dios habló a mi corazón para fortalecerlos a ustedes en un área donde yo creo que yo sentí, no le puedo decir que Dios me lo dijo audible. Yo me cuido mucho cuando Dios me habló audible. No, Dios no me habló audible. Pero yo sé cuando Dios pone algo en mi corazón y que puede bendecir a la iglesia. Eso sí, no tengo la más mínima duda. Y el pensamiento que sentí de Dios, que recibí de Dios, es que nosotros pudiéramos presionar estos 3 meses que quedan del año, que ya no son ni 3, ya casi van a ser 2 y medio, y que nosotros podamos presionar en búsqueda, en oración, en fe, creyéndole a Dios. Yo dije búsqueda, oración, fe, creyéndole a Dios, para que en esto que queda del año podamos ver la gloria de Dios en muchas áreas que usted y yo estamos creyendo. Alguien me regala un amén en esta casa. Pero sucede que usted y yo, escúcheme por favor, nunca llegaremos, esta línea muy simple pero muy profunda, usted y yo nunca llegaremos a recibir de Dios más allá de lo que lo conozcamos. Suena simple, suena muy simple, pero nunca jamás podremos recibir más allá de Dios que lo conozcamos. La Biblia dice, aquel famoso verso que dice: en tanto que el heredero es que el niño. Hermano, entiendan esto, dice: en nada difiere del esclavo. Ahora, no nos vayamos a quizás el énfasis que siempre hemos visto más, de que el heredero por niño, sígame, de que el heredero por niño en nada se diferencia a un esclavo. La diferencia, sí hay una diferencia entre el esclavo y el heredero. De nuevo, el heredero en nada se diferencia del esclavo, pero el esclavo sí se diferencia del heredero. Porque el heredero, aunque no lo haya recibido aún por niño, sigue siendo heredero. Pero el esclavo, aunque sea maduro, no es heredero. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es muy, causa alivio. Porque yo quiero que tú entiendas una cosa, hermano. Dios a ti nunca te va a dar algo si no estás listo, si no es su tiempo, porque las cosas van a suceder a su tiempo. Pero si Dios te llama heredero, es porque tarde que temprano lo que Dios tiene para ti, Dios te lo va a dar. ¿Alguien lo cree? Eso es bien poderoso, hermano. Eso es muy importante. Levante la mano conmigo, diga: yo soy un heredero. Y usted tiene que creerlo con cada fibra de su ser y saber que al 10 es hoy, que al 10 de octubre, si las matemáticas no fallan, todavía quedan 52 días, no más. 30 de noviembre, 31 de diciembre, 61 más 11, 72 días en que todavía podemos presionar, podemos buscar, podemos creer y podemos arrebatar lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Anoche veníamos mi esposa y yo de dar una enseñanza, y yo le decía a mi esposa: hay algo que yo tengo totalmente claro, yo no quiero nada
que Dios no tiene para mí. Pero yo quiero todo y no me quiero perder nada de lo que Dios sí tiene para mí. Porque lo que tú no arrebatas y es tuyo, otro lo va a aprovechar. Y usted a estas alturas, apenas 10 de octubre, usted no puede tirar la toalla y pensar que a usted se le está acabando el nuevo comienzo. Porque dijimos que este era un año de nuevos comienzos, pero no dijimos cuál mes ni cuál día. Aún el 31 de diciembre usted puede tener un nuevo comienzo. Alguien me regaló acá. Mire, mire, mire. Y se lo digo sinceramente. Y si a Dios le da la real y divina gana que en diciembre venga un viejo o una vieja a decirme, me dijo un familiar que usted anda buscando un terreno. Una pregunta, dígame por qué no puede pasar. Dígame por qué no puede venir un hombre en bancarrota con una propiedad de 3,000 metros en el centro de Heredia, dueño de varios negocios o edificios, y que lo único que tenemos que hacer es meter una maquinaria, demoler todo eso, aplanar el terreno y en el 2025 comenzar a creerle a Dios. Dígame por qué Dios no puede hacerlo. Los nuevos comienzos no han terminado. Los nuevos comienzos sí han empezado. Y no lo digo en son de broma, lo digo verdad en Cristo. Para los matrimonios que Dios me dio la oportunidad de casar este año, este fue un año de nuevos comienzos. Y es algo muy serio. Es la vida, la restauración, el partir de cero, el banderazo de salida del Espíritu Santo para comenzar cosas nuevas en sus vidas. La persona que no tenía carro y pudo hacerse de un carro, un nuevo comienzo. El que no tenía un negocio y levantó un emprendimiento, es un nuevo comienzo. El que se pasó de casa a vivir a una mejor casa, eso es un nuevo comienzo. Y el año no ha terminado. Dios todavía puede darte a ti tu nuevo comienzo. De cuando yo estaba buscando a Dios, se me vinieron muchas cosas. Y yo soy un hombre muy lector, yo amo leer. Le voy a dar un verso solamente como para arrancar de ahí, en Hebreos capítulo 11, verso 6, nada nuevo. Hebreos 11, 6, nada nuevo, pero necesario. Dígale, hermano, que está a la par, dígale, tú vas a tener lo que tú conozcas de Dios. Dígale, no se enoje con los que tienen más que usted. Dígale, algo conocieron ellos. Y es la verdad. Hay un Dios. Me voy a poner yo para que vea que esto nos pasa a todos. Hay un Dios que yo todavía no he conocido. Es la verdad. Yo no me siento mal por eso. Hay un Dios todavía que yo no he conocido, pero estoy camino a. Yo no he conocido el Dios que le da un templo a una persona cero deudas. Yo todavía no lo he conocido. Pero quizás tú no has conocido al Dios que te puede dar una casa propia. Quizás no has conocido al Dios que te puede dar un negocio donde la estabilidad financiera sea tan poderosa que hasta le puedas dar empleo a otros hermanos de la iglesia. ¿Alguien me regala? O sea, estamos camino a. No te condenes. Pero yo siento de Dios, yo estoy plenamente convencido que hay cosas que en estos 72 días podemos conquistar. Hay cosas que se pueden desatar. Hay milagros que se pueden manifestar. Hay dineros retenidos que se pueden desatar. Hay plata que te han robado, que Dios puede hacer que esa gente te la pague. De todo puede pasar. Digo yo, para los que algún día hemos sido estafados. Pastor, ¿a usted lo han estafado? Ay, sentémonos a tomar un café, pero no con una canción cortavenas, con una de alegría, gloria a Dios. Que hay gente que le gusta poner esas canciones cortavenas. Y me dejó. No, yo no eso. Pero la realidad, Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Pastor, otro tema de fe. No necesariamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Eso es una obligación. No hay margen, no hay negociación, es necesario. Cuando algo es necesario,
no hay vuelta de hoja. Y Dios lo dijo, es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Crea qué? Y que Él es qué? Galardonador. O sea, Él galardona, Él bendice. Yo quiero presentarle a un Dios que bendice, ayuda, sana, restaura, liberta. Que Él permitió que un día 3 millones de personas se acostaran pobres y enfermas y se levantaran sanos y sin ninguna pobreza. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Nueva traducción viviente, hija, por favor. O hijo, no sé quién está allí. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer. Valera dice que le hay. Traducción te lo explica muy bien. Debe creer que Él existe. Ese Él debería estar en mayúscula. Que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Nueva versión internacional, NIV. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera, yo creo que usted hoy se convierta en un cualquiera, pero en un cualquiera que cuando se acerca sale con algo del trono de la gracia. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, es una obligación, es necesario. Tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Cuando yo montaba la enseñanza, me fui a recordar un poquito de un hombre de Dios que existió. Un hombre de Dios que a sus 14 años lo metieron a la cárcel. 14, 16 años. Lo tremendo de este jovencito, un avivador, hay historias escritas de él. Era un muchachito que vivía una vida obscena, una vida perdida, una vida de mucho licor, mucho vicio, mucho alcohol. Un muchachito que robaba. Y a la edad de 14, 16 años, mientras su mamá se estaba muriendo, él andaba en la calle bebiendo licor, tambaleándose en las calles. Ni cuenta se dio en ese momento que la mamá estaba muriendo y él estaba perdido. Después de eso, lo pescaron robando y lo metieron a la cárcel. El papá era un hombre que tenía cierta economía. Lo agarró de la cárcel, pagó lo que tenía que pagar para sacarlo. Y cuando lo sacó, lo agarró y le pegó una paliza. Eran aquellos tiempos cuando los papás disciplinaban. Se me fueron los hermanos. Lo agarró y le pegó una paliza. Era una cosa terrible. Y lo metió a la universidad a estudiar. El muchacho se metió a estudiar. A los años tuvo una experiencia con Dios. Y a la edad de 30 años sintió un llamado de Dios muy fuerte. Su nombre era George Mueller. George Mueller fue un hombre maravilloso, contemporáneo de la época de Charles Spurgeon. La gente se burlaba de George Mueller porque él tenía un ministerio de niños. La gente lo criticaba de emocional porque él sintió una carga de alimentar niños, huérfanos. Pero Spurgeon lo defendía y le decía: la gente se burla simple y sencillamente porque ninguno de los que se burlan tienen la fe y tienen la vida de George Mueller. A lo largo de la historia de George Mueller, él llegó a alimentar 10,000 huérfanos. Llegó a ser parte de la fundación de 117 escuelas. Y en esas 117 escuelas ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. Y todos pasaron bajo la enseñanza de George Mueller. George Mueller, este famoso alemán, había dos cosas que él hacía durante el día. Solamente oraba y leía la Biblia. Oraba y leía la Biblia. George Mueller se propuso en su vida que todos los años que le quedaran iba a leer la Biblia de tapa a tapa mínimo 4 veces al año.
de tapa a tapa 4 veces al año. Él no se afanaba, él no tenía dinero, pero él oraba. No se afanaba, no tenía dinero, pero él oraba. Lo voy a repetir porque es tan simple. No se afanaba, no tenía dinero, pero él oraba. Cada mañana cuando sus niños se despertaban, tenía cientos, docenas de niños. Él no se ocupaba de qué les iba a dar de comer, porque en su orfanato él sabía que tarde que temprano alguien tocaría la puerta de su casa para darle todo lo que sus niños necesitaban para comer. Esta es la vida de ese hombre, resumido. Parece que él llegó a conocer a un Dios que provee. Y vuelvo a repetir lo que dije ahorita: tú nunca vas a recibir de Dios aquello que tú no has alcanzado a conocer. Pero parece ser que George Mueller tal vez no conoció a un hombre que lo prosperaba a él, pero conoció a un Dios que le suplía para alimentar a todos los niños. Diga conmigo: yo necesito conocer a ese Dios. George Mueller conoció a un Dios que le daba todo lo que ocupaba. George Mueller llegó a ser un avivador y llegó a ser un hombre de Dios que afectó la vida de millones de personas. Hoy en día, los que lo hemos leído, somos inspirados por un hombre que incluso cuenta un testimonio de que en una ocasión iba un camión cargado de leche y se iba a ir a dirigir a un lugar de abastecimiento, podríamos llamarle hoy una pulpería, un súper, y el carro se le dañó el motor. El carro iba cargado de leche, en aquel momento botellones de leche. Cuenta la historia de manera de testimonio que esa fue la única vez donde George Mueller titubeó y se dio cuenta que quizás para esa mañana no tenía que darle a los niños. Pero el carro iba pasando cerca del orfanato y se dañó. Llegó el chofer y tocó la puerta a ver si había alguien que le ayudara con lo del carro. Salió George Mueller y le dijo: bueno, lo que pasa es que yo no sé nada de mecánica. Dice: ocupo a alguien que me ayude porque si yo no entrego esta leche hoy en algún lugar, se va a dañar. George Mueller se le quedó viendo. Le dijo: no se preocupe, eso no se puede dañar. Puede dejar aquí toda esa leche. No hubo una sola mañana, nunca hubo un solo día donde el Dios de toda la provisión le fallara a George Mueller. Y yo quiero enseñarle a usted un Dios que tiene el poder de suplirle, sustentarle y proveerle las veces que usted se atreva a creerle. ¿Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor? Vamos a la palabra del Señor, al libro del Salmo. Salmo 16. En alguna oportunidad prediqué un mensaje similar a este, pero no es el mismo. En el Salmo 16, versículo 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El que sigue, por favor. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El que sigue. Para los santos, wow, qué promesa. Para los santos que están en la tierra. ¿Y para quiénes? Para los íntegros es toda mi complacencia. Ese es papá Dios. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo en sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Verso 5, aquí está la promesa. Y de aquí sale la sencilla y corta enseñanza. Jehová es la porción. ¿De qué? Yo que le hablaba ahora de herederos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Levante la mano conmigo, diga:
acerquémonos a un Dios que nos sustenta. Todos los que estamos acá sentados en esta reunión, yo quiero que usted me entienda algo y que usted me crea algo, hermano. Todos los que estamos aquí sentados, que de una manera u otra tenemos una vida de oración, tenemos una vida de búsqueda, tenemos una vida donde le creemos a Dios. A ver si alguien dice amén. Tenemos una vida donde no le lloramos a nadie. Si le vamos a llorar a alguien, le vamos a llorar al que está sentado en el trono reinando en gloria. Todos los que estamos aquí sentados, yo tengo una palabra de Dios. Dios está trabajando en este momento sobre lo que tú estás necesitando, y de una manera u otra Dios va a abrir camino, Dios va a abrir puerta, porque Dios es el Dios que sustenta toda tu suerte. Alguien me regala una mega en el nombre de Jesús. George Mueller creía que Dios siempre iba a sustentar su necesidad. Nosotros tenemos que aprender a acercarnos a un Dios que tiene el poder de suplirnos, de proveernos. Usted jamás, bajo ninguna circunstancia, querido, querida, se convertiría en pecado si tú estás hoy deprimido, si estás hoy triste por cualquier situación económica que te haya pasado, porque de una manera u otra es como si tú hubieses puesto tu confianza en aquel trabajo, en aquel jefe o en aquel negocio. Pues quiere que le diga algo: ni ese jefe, ni ese negocio, ni esa empresa forma parte de tu herencia. Jehová es la porción de tu herencia, y siempre que Jehová sea la porción de tu herencia, Él se encarga de sustentarte en todo lo que tú necesitas. De la misma manera, yo recuerdo como hoy, acércate al Dios que nos sustenta, hijito. De cualquier manera yo recuerdo, y los que hemos vivido esa experiencia lo sabemos. Los que algún día nos han sedado, o sea, anestesia local o anestesia en todo el cuerpo para hacer alguna intervención. A usted no hay nada que le pueda garantizar que cuando usted lo durmieron le hicieron una operación. Han hecho experimentos donde a la gente la han anestesiado y no le hacen nada. Y cuando la persona se despierta, le dicen: ¿cómo se siente? Me siento de maravilla, y no le hicieron nada. Y simplemente es experimentos para trabajar mucho con las emociones y la mente de la persona. Pero en mi caso, cuando a mí me hicieron una intervención de cervicales, yo sí noté el cambio. Y cuando me acostaron en la camilla, simple y sencillamente me sedaron o me pusieron lo que me hayan puesto. El doctor y la enfermera me hablaban, y yo cada vez los veía más largos. ¿Y usted cuántos hijos? Yo 3. ¿Y cómo se siente? Hasta que me dormí. Me hicieron la intervención. Cuando me desperté estaba ya tirado en una cama, literal tirado, habíamos varios ahí acostados. Y yo solamente sé que mientras yo dormía, alguien trabajaba. Si tú supieras que muchas veces Dios no va a permitir que tú te des cuenta de lo que Él está haciendo, y te va a meter en un reposo de fe. Pero en ese reposo de fe tú tienes que creer que hay un Dios que te sustenta, que hay un Dios que está trabajando, y que hay un Dios que quiere darte lo mejor. Si alguien lo quiere recibir, puede recibirlo. Yo no puedo recibirlo por usted. Pero muchas veces los antiguos incluso usaban esta frase y decían: hay un Dios que me sustenta. Constantemente los cristianos se inclinan a perder la fe. Los cristianos se inclinan a perder la fe y se dejan vencer en las batallas del alma. Hermano, nuestra alma siempre va a ser sacudida. Por eso, cuando usted esté pasando momentos fuertes, recuérdele a su alma lo que ya Dios ha hecho por usted otras veces. ¿No me están oyendo? Cuando usted se sienta atacado, debilitado, golpeado en su alma, recuérdele al alma lo que Dios ha hecho por ti otras veces. David se encontraba, usted sabía que hubo un hombre que pasó huyendo por 20 años. David pasaba huyendo de uno de los hombres que él más amó. David andaba escondiéndose, y David no era nada más y nada menos que el rey. Y muchas veces, hermano, ¿cuántas veces David se sentía presionado?
David se sentía en un desierto. David se sentía atacado. David muchas veces ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Imagínense que hay un versículo, se lo voy a predicar un día a estos. Hay un versículo donde dice: Señor, ¿por qué tú te escondes cuando estoy en tribulaciones? ¿Usted nunca ha sentido que usted está pasando un momento fuerte y parece que Dios se esconde? Es la verdad. Pero David sabía, David no podía olvidar lo que Dios había hecho por él. Hermano, hay un secreto: recordar lo que Dios ha hecho por ti cuando estés pasando un momento fuerte. Porque si Dios lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Él decía: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ¿qué? No olvides ¿qué? Ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él recordaba que Dios lo había perdonado por el pecado de Betsabé. No olvide ninguno de sus. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sana tus dolencias. Cuando él perdió el hijo, no crea que dolencias tiene que ver solo con enfermedad. Él es el que sana tus dolencias. El corazón de David estaba dolido. Él se sentó a llorar por su hijo. Llegó un momento donde se levantó y dijo: ya no lloro más. Él sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Aleluya. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en cada cosa que David recordaba, él decía: bendice, alma mía, al Señor. Lo que pasa es que a este Dios hay que conocerlo aún en medio de las batallas del alma. David era un hombre que tenía sus limitaciones como nosotros. David era un hombre que pasó escapando. David sabía que no importa los planes, los sueños o las metas que él tuviera, David sabía que era al final Dios el que sustentaba su destino. Voy a repetir eso. David sabía que no importa los planes, no importa los sueños, no importa las metas que David tuviese, David sabía que al final era Dios el que sustentaba su destino. Cuando yo meditaba en eso, yo decía: Dios mío, esto es tan poderoso. Todos los que estamos acá tenemos un destino. Un destino en Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa. Mientras usted y yo estamos aquí, muchas veces pensando cómo van a suceder las cosas, ya Dios está en el final del propósito. Ya lo arregló, ya planeó todo. Ya Dios tiene en tu camino planeado las personas que Dios va a usar para ayudarte. Ya Dios sabe no sé si me está creyendo. Ya Dios sabe las puertas que se te van a abrir. Ya Dios va a tocar los corazones de la gente que serán instrumentos para bendecirte a ti. Porque al final David sabía: tú sustentas mi suerte. ¿Se puede entender esa frase? Tú sustentas mi suerte. Quiere decir que yo no tengo que turbarme. Me puede poner el verso 5, hija o hijo, Salmo 16:5. Tú sustentas mi suerte. Es decir, yo no tengo que tirarme al abandono de qué será o no qué será, porque al final yo sé que Dios me va a sustentar. Ya Dios sabe cómo se va a abrir la puerta del templo. Él lo sabe. Yo no me voy a turbar, ni me voy a cargar. Hermano, ya yo renuncié a cargarme por el templo. Renuncié a cargarme por la multiplicación de la gente. Ya yo sé que es Dios el que va a sustentar mi suerte y la suerte de la iglesia. Y Él verá cómo hace las cosas. ¿Cuál es mi tarea? Orar. ¿Cuál es mi tarea? Seguir ahorrando. ¿Cuál es mi tarea? Minimizar los gastos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que sobre más dinero? Hacer una buchaca bien grande y andar viendo. Pastor, ¿y usted se ha movido? Hemos preguntado en varios lugares. Hay lotes que parece que lo que me están vendiendo es la luna. Hay otros que son más normales. Pero estamos buscando, estamos esperando el lugar específico. Pero Dios sustenta
nuestra suerte. Dios te sustenta a ti. Yo me atrevo a creer que hay puertas que se van a abrir antes de que termine el año. Es más, yo me atrevo a creer que hay cosechas de la semilla de sacrificio que se van a desatar. Algunos de ustedes no se han quejado, algunos de ustedes no han murmurado, algunos de ustedes conocen la palabra como Abraham, que mientras el milagro sucedía, Abraham se fortalecía, ¿qué? Dando gloria a Dios. A veces Dios va a permitir retener una bendición económica para que tú sepas que tu prosperidad no depende del dinero que tú tienes, sino que depende de que Dios se te aparezca y te sustente en tu necesidad. Lo voy a repetir. A veces Dios permite que se retenga cierta bendición económica para que tú sepas que tu prosperidad no depende del dinero que tú tienes, sino del Dios que se te aparece y te sustenta en tu necesidad. Ve lo que dice Génesis 41, verso 51. Génesis 41. Esta fue la experiencia que tuvo José. Génesis 41, verso 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés fue el instrumento de Dios para que José olvidara todo lo que había sufrido. Pero inmediatamente de que Dios, quiero que entienda la tipología de lo que estoy diciendo. Para toda persona que ha pasado algo fuerte en su vida, Dios siempre tendrá un Manasés y un Efraín. Y son instrumentos. No lo visualice como que, ¿cuándo va a venir esa persona? No, visualízalo como instrumentos, situaciones, circunstancias, momentos, temporadas, tiempos, estaciones o sazones en Dios, que simple y sencillamente Dios planifica darle a aquel que aún pasando cosas fuertes nunca ha negado a Jesús. Y llamó José el nombre primogénito Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Manasés viene para consolarte. Manasés viene para fortalecerte. Habrán cosas en tu vida o habrá gente en tu vida que Dios los va a traer para ayudarte a olvidar todo el dolor que tú has pasado. Verso que sigue: y llamó el nombre de su segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios tiene para ti un Manasés que te hace olvidar el dolor, y un Efraín que será lo que Dios va a usar para prosperarte, para bendecirte, aún en los tiempos más difíciles. Si usted pudiera captar la tipología de esto, muchas veces los emprendimientos más grandes han salido de un momento de aflicción. Muchas veces una fuente de provisión ha salido de los momentos más difíciles para una persona. Le voy a leer una historia muy conocida, pero bueno. ¿Tienen tiempito todavía? Ok, se la predico a Lirio. A Lirio mañana te la mando, la enseñanza. Solo a Lirio dijo amén, gloria a Dios. Primera de Reyes, ay Padre, 17, versículo 1. Primera de Reyes 17. Declaramos que todo virus muere en el nombre de Jesucristo. Y en esta casa hay sanidad. En esta casa hay un manto de sanidad en el nombre de Jesús. Dígale que está a la par, dígale: yo decreto que tú estás sano. Dígale y sonría que Cristo le ama. Es más, dígale: enséñeme esas muelas, gloria a Dios. Primera de Reyes 17:1. Diga conmigo: Dios usará circunstancias. Diga, Dios usará circunstancias para que yo obedezca, pero el enemigo las usará para cerrar todo. Tú decides. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Quiero que usted sepa una cosa, que Dios siempre tiene un arroyo para los hijos de Dios. O sea, Dios no va a dejar que tú mueras de sed. Y Dios tiene sus cuervos. Bueno, si yo le contara la historia, yo no sé si Ronito recuerda. Ronito, ¿recuerdas cuando existía aquel taller en la esquina? Mire, se lo voy a contar en 3 horas. No, mentira. En ese tiempo nuestra iglesia era pequeñita, veníamos 25, 30 personas. Y no sé si Ronito recuerda cómo esto era un galerón viejo. Han notado como la música para. Ellos siempre quieren, ellos quieren. Y esto era un galerón viejo, abandonado. Por ahí los que recuerdan saben cómo era. Y nosotros se nos metió un día, por ahí de julio del 2002, querer remodelar esto. Recuerde que nosotros habíamos recibido una iglesia, Marcos es testigo, una iglesia dañada en el área financiera. Lamentablemente la administración que había habido en ese momento no tenía un buen manejo del dinero. El dinero se perdía, se pedía para una cosa, se perdía. Tania estaba presente allí, yo no sé quién más de los que están acá estaba presente. Meyer estaba acá. ¿Y qué sucedió? Pues a nosotros se nos ocurrió, la gente comenzó a creer que dando y sembrando en la iglesia había un orden en la nueva administración. Se nos ocurrió un día ponerles cielo raso a la iglesia, arreglar ese altar. Yo no sé los que conocen historia, pero este altar no era así. Este altar había en la parte de abajo, había una base de madera que yo tenía que andar bien con el Señor. Porque usted lo veía muy bonito, era todo alfombrado, pero como cuando uno se emociona, que uno brinca, si yo andaba mal con el Señor algún día, yo podía seguir directo al infierno, gloria a Jesús, porque se le hacía un hueco, o sea, había un hueco. Es la verdad. Entonces a nosotros se nos ocurrió, sin dinero, con la gente apenas dando sus chavitos, porque no creían en Maranata ya, y menos en el pastor Jeffrey. Y nosotros dijimos: vamos a remodelar la iglesia, vamos a arreglar el altar. Entonces vea qué poquitos que éramos, que nosotros hacíamos una fila allá donde están sentados, allá donde está Fernando, era una fila para allá y todo lo demás vacío. Se sentaban ahí un grupito, y de un pronto a otro comenzó a venir un hombre, se sentaba atrás, venían del taller. Hermano, nadie diezmaba ni ofrendaba, y a mí se me ocurrió decir: vamos a remodelar. Mi esposa me dijo: se puede, vamos a ponerse los brazos, vamos a arreglar el altar, vamos a alujar el piso, porque el piso era horrible. Y justamente cuando dijimos que queríamos remodelar la iglesia y que nadie daba, era poquito lo que daba, comenzó a asistir ese hombre, que era un taller que había en esa esquina, y el hombre se sentaba allá atrás. El hombre venía apenas rebañado, porque era un mecánico, y cuando él venía con una bolsita siempre llena de billetes y de monedas. En aquel momento, en el 2002, él traía por semana un diezmo entre 70 y 90 mil colones, y él lo echaba. Entonces cada viernes yo estaba así, a ver por dónde viene. Cuando yo lo veía que venía caminando con su pareja y como 3 niños, yo hasta que así, jamás yo sentía algo, hermano. Le digo algo: no era cristiano. ¿Me oyeron bien? No era cristiano, pero traía el diezmo. Estaba. Dios lo envió. ¿Qué era? Un cuervo. Usted nunca le diga cuervo a un hermano que te ayuda. Los cuervos son las personas que no tienen a Cristo, y Dios las usa
Porque cuando de bendecirte se trata, hasta el diablo puede usar Dios para bendecirte. Le voy a decir algo delante del Espíritu Santo. Que Dios me quite la vida ahorita frente a ustedes. Él siempre me esperaba al final del culto para abrazarme y decirme: pastor, muchas gracias. Y un día me dijo, un día él vino y yo estaba enseñando sobre dar. Le digo verdad en Cristo. Dios le dará testimonio, si usted quiere me cree. Llegó al final y me dice: pastor, ¿le puedo pedir un favor? Digo yo: sí, señor. Y si usted me permitiría el próximo viernes hablarle a esta gente. Y le digo yo: disculpe, señor, pero ¿para qué? Yo le quiero enseñar a ellos, le quiero decir a ellos lo que traer el diezmo a esta iglesia ha hecho en mi taller. Dios es testigo. Claro, él se inspiró porque yo estaba enseñando sobre dar. Estábamos en etapa de remodelación. ¿Cómo se llamaba ese señor? No sé. De verdad le pido a Dios, ojalá Dios lo haya salvado. Era un señor muy agradable, muy respetuoso. Era mundano, pero respetuoso. Y era diezmero. No es que sentí un zancudo. Una pregunta. Dígame si no es un Dios que sustenta. Sustentó a Elías con cuervos que le traían carne. Dios puede usar cuervos para bendecir. No sé si me están entendiendo la palabra. Dios puede usar cuervos para bendecirte, para ayudarte, para abrirte una puerta. Alguien me regala una vega en el nombre de Jesús. Estamos como el testimonio que me pasaste de Dante. Impresionante. Sigamos leyendo porque algunos se quedaron asustados con lo del diezmo. Sigamos leyendo mejor. Dice: beberás del arroyo y yo he mandado unos cuervos que te den allí de comer. Verso 5. Y él fue e hizo conforme. Pastor, ¿y qué pasó con la remodelación? La gente donde vio que el dinerito que entraba, se empezaban a comprar cosas, la gente comenzó a sembrar. Y se hicieron las cosas sin necesidad de deudas, sin golpear al pueblo, sin darle palo al pueblo. Y la gente al final vio que era una nueva administración, que podíamos sembrar y diezmar con alegría y con gozo. Y Dios hasta el día de hoy sigue supliendo todo lo que hacemos en esta casa. Pero volviendo a Elías, dice: y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue. ¿Y qué hizo Elías? Dios le habló. Dios dijo: yo al profeta no lo voy a dejar, pero no lo vea únicamente como ministerio. A un hijo no lo voy a dejar. Lo envió al arroyo del Querit. Elías obedeció y fue. El arroyo que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne. Wow. Por la mañana. ¿Y qué más? Hermano, este profeta, hermano, ni quiznos, ni Subway, hermano. Dice que le traía pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. ¿Y qué hacía? Bebía del arroyo. Una pregunta: ¿podrá Dios suplirte en la mañana? ¿Podrá Dios suplirte en la tarde? ¿Podrá Dios suplir y usar al que Dios quiera usar para bendecirte? Pero sucede algo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido. Llegó la sequía, lo que profetizó Elías de parte de Dios. No había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, alguien tiene que leer eso conmigo. Yo he dado orden allí a una viuda que ¿qué? Dígalo más fuerte. No, tranquilo, hermano, yo sé que este otro lugar se usa para otra cosa, yo no lo voy a usar para eso. He dado una orden a una viuda para que te sustente. El mismo Dios que usaba el arroyo para darle de beber a Elías, el mismo Dios que desde el cielo le daba la orden a los cuervos para que le trajera pan y carne, era el mismo Dios que ahora secó el arroyo, se acabaron los cuervos, ya tenía un instrumento para suplir
para bendecir y para ayudarle a Elías. Alguien que está conmigo que me regale un amén en esta casa. Quiere decir que cuando a ti se te seca una fuente, ya Dios tiene lista. Yo dije, cuando se te seca una fuente, ya Dios tiene lista la próxima provisión. Por eso, querido, te lo digo con todo amor, da dolor cuando la gente llega a tener tantos años en el evangelio y no han conocido a este Dios que suple. Se turban, se ponen nerviosos, comienzan a negociar sus convicciones, cuando el mismo Dios de Elías, que abre y cierra el cielo, es el mismo Dios tuyo que abre y cierra el cielo. Y cuando el cielo se cierra, es porque Dios de alguna manera te va a formar, te va a enseñar, pero Dios llega un momento donde lo vuelve a abrir. Ok, el cielo se cerró y provocó sequía. ¿Murió Elías? No. Quiere decir que a veces, esto es fuerte, esto es una línea de madurez. Quiere decir que aunque a veces tú sientas que tu cielo está cerrado, eso no significa que Dios no te va a proveer. Yo no sé si agarró eso. No se olvide que el cielo estaba cerrado. El cielo estaba cerrado, pero la provisión no faltaba. Y aunque usted a veces sienta cosas cerradas, la provisión no va a faltar, porque hay un Dios que te sustenta. Y ya Dios le dio la orden a alguien para que te sustente. ¿Le da un aplauso o lo disfruto solamente yo este milagro? Alguien diga gloria a Dios. Diga conmigo, hay un cuervo. Diga conmigo, hay un cuervo. Diga conmigo, hay un arroyo. Diga, o hay una viuda. Usted no pone los ojos ni en el arroyo, ni en el cuervo, ni en la viuda. Son simples instrumentos. Usted solo pone la fe en la fuente que se llama Dios. Por eso no tire la toalla. No tire la toalla, que el año no ha terminado. Presione, crea, busque y acérquese al Dios que nos sustenta. ¿Alguien dice amén en esta casa? ¿Qué sucede? Entonces él se levantó. Yo sabía que esta palabra era para hoy. Yo lo sé. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta. Imagínate, hermano, esto es impactante. Esto no es tan sencillo. Dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego. Este profeta más loco, hermano, pero Dios lo envió. Te ruego que me traigas un poco de agua. No se olvide que era sequía. No se olvide que el arroyo se secó. Que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice que ahí parece que ahí la mujer obedeció. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: hey, mamita, ven acá. Ven acá. Y le dijo: ¿usted cree que aparte del agua me pueda traer también un bocado de pan? Pastor, ¿por qué Dios hizo eso? Porque Dios no solamente quería sustentarlo a él, quería sustentarla a ella. Y simple y sencillamente, cuando la mujer escucha que al parecer este profeta era bien pidión, que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta que no dijo mi Dios? ¿Vive Jehová qué? Tu Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y soltó una palabra no muy profética y recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Le voy a decir algo. Aunque esta haya sido una enseñanza abusada, olvídese de lo lamentable, lo descarado y lo profanado que ha sido algo tan santo como esa enseñanza.
y olvidándose de todos esos prejuicios, agarre la esencia de la enseñanza. Tan glorioso es que un animal que vive de comer carne, como un cuervo, Dios le quite el hambre para que le traiga la carne intacta. ¿Están aquí conmigo, hermanos? No, analice. Seamos una iglesia inteligente. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? O sea, no estamos aquí. No, seamos una iglesia inteligente y analicemos. Es glorioso desde el principio saber que un animal que vive de carne no se atreva a quitarle ni un hilo a la carne, porque Dios le dio orden: la carne que va en tu hocico se la das al profeta sin tocarla. Ya eso por sí solo es glorioso. Pero Dios nos lleva de gloria en gloria, y ahora quiere usar a una mujer que no tiene nada para sustentar al siervo. No me diga que no es glorioso. No me diga que no es tremendo. De que Dios puede usarte a ti sin tener nada para bendecir a alguien, y eso va a desatar el sustento de ese alguien y el sustento tuyo. Alguien me regaló Gabega en esta casa. Hey, ¿sabe qué es lo tremendo? Que la hermana Sarepta dice que para el agua no tengo ningún problema. Hey, pero para un bocado, no se olvide que ya Dios le había hablado a ella. El profeta, Dios le dijo: le he dicho a una viuda, he dado una orden a una viuda que te sustente. Quiere decir que al inicio la viuda no quiso obedecer. ¿Me están siguiendo, hermanos? Tiene que seguirme para que agarre la línea. Con el agua, ningún problema. Ya te traigo el vasito. ¿Hay algo más? ¿Me puedes traer un pedazo de pan? Ah, no, un momento. Lo que tengo es para mí y para mi hijo. Tan siquiera déjanos a mi hijo y a mí morir llenos. Pero si te lo doy a ti, al final nos vamos a morir los tres, solo tú lleno y nosotros dos vacíos. Y no quería obedecer. No quería obedecer. Pastor, ¿cómo usted sabe que no quería? Porque empezó a poner argumentos. Lo que tengo es para nosotros. Pero ya Dios le había dado una orden. ¿Cómo es posible que Dios le dé órdenes a los hijos que no son de Dios y terminan obedeciendo? Y hay hijos de Dios que Dios les da órdenes y se están perdiendo los milagros por no obedecer. Regáleme un amén en esta casa, aunque usted lo quiera decir amén. Pastor, y ella obedeció. Sigamos viendo ella no quería. Y aún el profeta no sabía que la palabra que él mismo había profetizado sobre la sequía también lo iba a probar a él, hermano. Porque imagínate que en el momento que él dice: ya no va a llover más, el profeta saca pecho, profetiza, se cierra el cielo y dice: para mí Dios no me deja. Ya hay un arroyo preparado y unos cuervos que me traen sándwich. Pero la misma palabra que él profetizó no solamente era una prueba para toda Sarepta, era una prueba también para él. Porque ahora él tenía que creer que cuando el arroyo se secara y los cuervos no trajeran más, Dios tenía que usar a alguien para suplir. Así que muchas veces las pruebas no entendemos y creemos que las pruebas las estamos pasando solo nosotros. Hermano, las pruebas las están pasando muchas personas, pero algunos le creen y ven la mano de Dios. Y usted tiene que mantenerse creyendo. Ya no había cuervo, ya no había arroyo, pero ya Dios tenía un instrumento. Sigamos leyendo. Y ella respondió: vive Jehová, solamente tengo esto, un poco de aceite, etcétera, 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 para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13. Elías le dijo: no tengas ¿qué? ¿Cuál es lo primero que se levanta para que la gente no bendiga, no ayude, no honre? El miedo. Aunque no quieran decir amén, es lo primero. El miedo, ¿por qué, pastor? Pero es que una pregunta, pastor, ¿cómo ella iba a dar si ya no había nada? Era sequía.
Pues dice la Biblia que Isaac en tiempos de sequía sembró y Dios le dio al 100 por 1. ¿Alguien me regaló que en esta casa? Pastor, ¿esta es una enseñanza para sembrar? No necesariamente. Pero yo sí sé que hay gente que no da pasos de fe por miedo. Hay gente que nunca bendice y nunca ayuda por miedo. No son generosos por miedo, porque están contando lo que tienen para suplir su necesidad, en lugar de creerle al Dios que tiene más que lo que tú tienes para sobreabundarte en tu necesidad. Pero ¿qué sucedió con la viuda? Elías le dijo: no tengas temor. Una pregunta: ¿le vamos a creer al profeta que le cierra el cielo a Acab? Y no vamos a creer que el mismo Dios que le cierra el cielo a Acab es el mismo Dios que a la misma vez, en medio de un cielo cerrado, me puede suplir a mí. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Es decir, vaya, prepárese el pancito, lo que tú ibas a hacer, prepara la leña, todo lo que tú le ibas a dar a tu hijo, pero hazme a mí primero. De eso que tú vas a hacer una torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después ya el profeta le está soltando la palabra de provisión y de multiplicación. Yo no sé si lo vieron ahí. Recuerda que era una sola torta y se iba a morir. Ya el profeta inmediatamente le está declarando: viuda, Dios a mí me habló, y yo creo que a ti también te habló. Tú te encargas de sustentar mi necesidad, y el Dios al que yo sirvo va a sustentar tu necesidad. Por eso, viuda, no tengas miedo. Vaya, prepare la leña, haga el sanguchito, haga el pancito, lo que tú vas a hacer para ti y para tu hijo. Pero dame a mí primero. ¿Qué está diciendo? Dale al reino. Pon a Dios en primer lugar. Y te garantizo una cosa: después vas a tener para ti y para tu hijo. Le está soltando una palabra de multiplicación. Verso 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él, pero no es que ahí se iba a acabar, no. Comió él, comió ella y comió su casa. No solo ese día, porque cuando Dios sustenta, ya no te mueres. No me estoy yendo. Cuando Dios sustenta, ya usted no se muere. Ella dijo: ¿cómo? Y me muero. Elías dijo: no, la harina no escaseará, el aceite no menguará. Comeré yo, comerás tú, comerá tu hijo. No te hará falta nada. Vas a vivir muchos días. Alguien me regaló a ver en esta casa. ¿Y qué sucede? La harina de la tinaja no escaseó, el aceite de la vasija no menguó, y todo sucedió conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Le voy a decir una cosa: si esa mujer no le da la torta al profeta, Dios envía al profeta a otra casa, le suple al profeta, le sustenta al profeta, y la provisión durante toda la sequía se la recibe la próxima casa. Porque las pruebas no solamente las pasas tú, las pasan otras personas. Usted piense lo que quiere, pero yo nunca he negado la pandemia, aunque trajo pérdidas que no se comparan con lo que voy a decir, pero a nivel económico y a nivel de provisión, la pandemia fue la sequía que Dios usó para llevar a la iglesia a un nuevo nivel en el área financiera. Porque en tiempo de pandemia, Maranata no cerró el puño. En tiempo de pandemia, Maranata ayudó, Maranata bendijo, Maranata abrió las manos y envió diario de comida. Maranata puso varias tortas, quizás no en boca de profetas, pero puso varias tortas en las bocas de familias. Y el Dios que le sustentó a ellos, le sustentó a Maranata. Y aunque hubo sequía, nunca dejó Dios de proveer y de suplir, porque tenemos a un Dios que todo
lo sustenta. Pastor, ¿puedo aplicar eso a mi vida? De que lógicamente en la medida que yo sea una persona dadora, nunca me faltará nada. Obvio. Obvio. Es obvio. Por eso yo a Maranata no la presiono. No, de verdad. Tendría usted que salir de este ministerio e ir a otra iglesia para que vean cómo le cobran hasta por entrar. Aquí no. El sábado tenemos nuestra reunión de hombres y es gratis. Hay iglesias donde se cobra. En noviembre tenemos la última reunión de matrimonios, el cierre de un año tan maravilloso que hemos tenido los matrimonios. Y hay iglesias donde se tiene que pagar para recibir ese curso. Aquí todo es gratis. Y cuando las cosas son gratis hay gente que no las valora. Pero cuando usted paga, dice: yo no voy a perder esos 15,000, esos 30,000. Aquí es gratis. Pero yo le voy a decir algo. Usted piense lo que quiere, mi querido hijo, pero muchos de ustedes dejarían de pasar necesidades si aprendieran a ser más dadores, como lo fue la viuda. No tienen una idea de la alegría que me dan de verlos a ustedes dos ahí sentados. Sí, a usted y a su esposa. Me llena el corazón de alegría. Solo ellos saben por qué. La viuda tenía dos opciones: o me muero con mi hijo, cerrando el puño, o le creo a Dios que al dar una ofrenda, una semilla, una ayuda, una bolsa de arroz, una bolsa de café, un atún, unos macarroncitos a una familia pobre. A ver, tuve que decir todo eso para que dijeran amén, ¿verdad? Cuando dije una ofrenda, todos se quedaron así. El amén se fue hacia adentro. O me atrevo a creer que yo, siendo un dador, no solamente mis hijos no morirán, sino que en la peor sequía y situación financiera, en mi casa la harina no escaseará, el aceite no menguará, y Dios siempre proveerá. Mis hijos, acércate al Dios que sustenta. Este es el primer versículo. Si Cristo nos da vida, el jueves que sigue seguimos. Pero tú tienes que creer. Tienes que creer. Pastor, pero lo último que tengo: usted hace con Dios lo que usted quiere. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. O sea, si hay algo que usted nunca va a escuchar en esta iglesia, los que no tienen, traigan los aretes. Eso aquí te quedarás con las ganas. En mi vida lo he hecho en 23 años. 23 ya prácticamente. No, ya tenemos 23. Tenemos 23. 2002, 2000, ya vamos para 23. Sí, 23, y yo ya voy a cumplir 35 de edad. Nunca voy a hacer: bueno, los que no tienen nada, algo tienen en su casa, quítese. Yo nunca voy a decir eso. Nunca. Lo que yo sí le voy a decir: siempre que usted cierre el puño, no sea dador, no sea diezmero, lamentablemente su harina escaseará, su aceite menguará, y no verás al Dios que sustenta. Pero el que siembra, el que bendice, quiera oírlo o no, el que sabe honrar la unción de un profeta, Dios siempre le proveerá, lo bendecirá, la harina no escaseará, el aceite no menguará, tus hijos no morirán, mis hijos no morirán, nuestra familia no morirá. Dios siempre sustentará. ¿Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor?